Señoras y senadores, buenos días a todas las invitadas e invitados. Eh, Esta no es la última presentación que les envié. Si quieren comparto la pantalla yo también puede ser. Comparto yo la pantalla. Esa manito para arriba, yo comparto la pantalla. Ok, Sí. acá está. Eh, ahí sí. Ya, ahora sí. Bueno, nosotros queremos partir esta presentación planteando que un gran número de personas, mujeres y hombres a los que pudiese llegar esta ley son profesionales. ¿Ah? Por lo tanto, nos importa muchísimo hacer un aporte a este proyecto. Nosotros somos la Federación de Colegios Profesionales, agrupamos a 22 colegios profesionales formalmente, tenemos 4 colegios profesionales más en proceso de afiliación. 250.000 profesionales trabajan con nosotros. Como ustedes verán, están casi todas las profesiones de nuestro país afiliados a la federación. El proyecto de ley plantea que la primera infancia es el espacio más importante, ¿cierto?, para los niños y niñas, en tanto beneficiarse con las interacciones de adultos significativos, porque desarrollan apego, ¿cierto?, porque aprenden a relacionarse, y en estos momentos de incertidumbre, que duda cabe, ¿cierto?, que es particularmente relevante que niños y niñas estén con estos adultos significativos, ¿cierto?, con sus cuidadores en el hogar. Nosotros en este sentido estamos muy de acuerdo con este proyecto y nadie en nuestro país pudiera estar en desacuerdo con esa fundamentación. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en los profesionales? Aquí nosotros queremos poner énfasis en que el 37% de los profesionales que contestaron a esta encuesta, hombres y mujeres, han sentido miedo, tristeza, rabia, el 26% ha sentido rabia, el 37% miedo. Si los profesionales en Chile sienten miedo, ustedes se imaginarán qué está sucediendo con el resto de la población. Los profesionales que tenemos una relativa estabilidad, y digo relativa porque hemos probado en los últimos debates que no es tal esa estabilidad, sin embargo, sentimos miedo. De 1 a 10, ¿cuánto se ha visto afectado? Bueno, ustedes ven acá, ¿cierto? El 40% se ha visto afectado entre 6 y 7, por lo tanto se han visto bastante afectados. Los seguros médicos frente a y las medidas sanitarias. Fíjense que los profesionales en un 53% estamos afiliados a FONASA, en un 40% a ISAPRE. Piensa que el seguro médico le cubrirá suficientemente y un 44% de los profesionales de nuestro país plantean que no. Y esta encuesta es una encuesta que aplica Coeto, ¿cierto?, que es una empresa consultora y que tiene una desviación de más o menos un 3%, por lo tanto, estamos hablando que hay un número significativo de profesionales además que piensa que no va a ser cubierto por su seguro médico. ¿El SUGAR está aplicando las medidas sanitarias? Sí, algunas, el 50%. Sí, aquellos que estamos más formados, digamos, aplicamos el 50% de las medidas sanitarias, la verdad es que estamos en una situación bastante compleja. Bueno, en términos de trabajo, el 55% tiene contrato indefinido, y aquí vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo con las mujeres en comparación con los hombres en nuestro país. El miedo, ¿cierto?, ha sido sentido por casi el 45% de las mujeres versus el 30 y tanto de los hombres. Y esto está vinculado con muchos elementos de nuestra cultura, pero sobre todo, ¿cierto?, con la inestabilidad de la cual nosotros somos siempre víctimas en esta sociedad, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto se ha visto afectadas las mujeres? Si ustedes se fijan acá, las mujeres nos hemos visto mucho más afectadas, o sea, de 1 a 10, 8. Me siento muy sobrepasado por la crisis. Fíjense acá, ¿cierto? De acuerdo, las mujeres estamos mucho más de acuerdo, nos sentimos sobrepasadas por la crisis, y aquí queremos señalar que a pesar de ser profesionales, las mujeres estamos cumpliendo hoy día doble jornada, ¿cierto?, en todos los espacios. Ustedes se imaginarán una madre que tiene que cuidar a sus hijos y que además
está trabajando con teletrabajo, el nivel de estrés es bastante alto. ¿Cuál de estas situaciones define mejor sus condiciones laborales actuales? Activo con teletrabajo. Aquí tenemos un porcentaje importante de mujeres activas con teletrabajo. También, bueno, el total, ¿cierto? Es un 42%, pero fíjense que acá tenemos más mujeres activas con teletrabajo que hombres, es decir, los hombres están saliendo mucho más de la casa y eso viene a replicar también las implicancias que tiene una sociedad como la nuestra, donde hemos retrocedido en este último tiempo en términos de los roles de mujeres y hombres en nuestra sociedad. En cuanto a la satisfacción de sus necesidades sociales, ¿cierto? ¿Podré pagar los gastos básicos de mi hogar? Sí, en general los profesionales piensan que van a poder pagar los gastos en su hogar. Después, tengo un contrato indefinido. Bueno, las mujeres, fíjense que tienen menos contrato indefinido que los hombres. Acá están los hombres, ¿cierto? En un nivel mucho más alto. Y las mujeres están en un nivel mucho más alto cuando dicen desacuerdo. O sea, que hay más flexibilidad laboral. Bueno, en cuanto a la ley, la maternidad no es cesantía. Y aquí nosotros queremos ser súper claros. Es peligroso enviar un mensaje a nuestra sociedad señalando que la maternidad es cesantía. Y aquí hay un efecto simbólico, pero también hay un elemento ético, ¿ya? El proyecto señala que tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado siempre que el trabajador cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones establecidas en el 21-22-7, ¿cierto? En tanto esté vigente dicha normativa. Es decir, para la maternidad asociada a la cesantía. Es peligroso plantear un elemento de esta magnitud a la sociedad chilena, dado todo lo que vimos anteriormente. Es decir, estamos diciendo que el tener hijos, ¿cierto?, se asocia con no tener trabajo, porque cesantía es no tener trabajo. Y eso, en términos simbólicos, es bastante complejo en nuestra sociedad, ¿cierto? Esto sería una regresión, por cierto, en nuestra sociedad. No es un beneficio, sino el proyecto de ley no es un beneficio, sino la utilización de recursos de trabajadores para la sustitución de ingresos. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Ya? Nos preocupa la crisis de cuidado que hemos estado viviendo en el último tiempo, es decir, cómo nuestra sociedad no está siendo capaz de hacerse cargo de aquellos que son más débiles. Y no solamente los niños y niñas, sino que también adultos y adultas mayores, ¿cierto? Primero, nos preocupa que esta ley no asegura el regreso a los puestos de trabajo ni el fuero maternal. No lo asegura. O sea, aquí esto es un seguro de cesantía, no tiene nada que ver con la maternidad y la crianza. No asegura derechos que se asegura el postnatal, implica un castigo por maternidad. Nosotros acá tenemos una comisión de género dentro de la federación, conformada por profesionales de todos los colegios que les acabo de mencionar, y nos parecía, cierto, que la propuesta se ve como un castigo por maternidad, más que un beneficio, ¿cierto? Es la precarización de las ya precarizadas. Las mujeres ya estamos precarizadas, se va a hacer la sobreprecarización de las mujeres. No incorpora a mujeres que trabajan a honorario y eso también es un problema. La crisis se mantendrá, esto nosotros lo tenemos claro. Yo soy doctora en ciencias sociales, soy socióloga y doctora en ciencias sociales, por lo tanto, estamos viendo que la crisis se mantendrá. Bueno, entonces, una vez que las personas hayan gastado los fondos, serán despedidas. ¿Qué pasará con ellas? ¿Qué va a pasar con esas personas cuando la crisis se agudice? Las mujeres somos siempre las primeras en ser despedidas, eso está aprobado. Uno llega a cualquier trabajo, ¿cierto? Y a uno le plantean, mira, en realidad tu compañero se hace cargo de su familia y generalmente optan por el hombre. Si bien las empresas que se acogen a la ley de protección del empleo no pueden retirar utilidades, nada dice que no puedan declararse en quiebra, por ejemplo, ¿ya? Positivo, nos parece tremendamente positivo el elemento de la corresponsabilidad, nos parece tremendamente positivo la incorporación de niños y niñas nacidos a partir del año 2013 y puede ser efectivamente una opción para alguna familia. Nuestra propuesta, que sea complementaria al postnatal de emergencia, que va a ser aprobado hoy día, que ya ha sido aprobado en varias instancias, y que
pero como muy bien dijo el senador Alamán ayer, cubre 1/3 de los niños. Ok, bueno, que esta propuesta entonces cubra al resto. La propuesta señala que el derecho contemplado, ¿cierto?, deberá ejercerse mediante la prestación, bueno, dice un plazo de 2 semanas antes del término del mencionado permiso postnatal. Bueno, extendamos el plazo, dado que llevamos 100 días tramitando este beneficio, la senadora, la diputada Osandón lo dijo ayer, ¿cierto? Extender el plazo, dado que llevamos 100 días tramitando un beneficio para padres y madres, que ya hay algunos padres y madres que ya regresaron a trabajar. Que efectivamente sea una posibilidad para padres y madres de niños y niñas entre el 2013 y julio del 2019. No tenemos una propuesta al respecto. Considerar la disminución de jornada y teletrabajo, esta misma propuesta considera la disminución de jornada y teletrabajo a trabajadores y trabajadores con hijos e hijas en edad señalada. Está puesto en el artículo 4, en el párrafo 4, ¿cierto?, que existe la posibilidad de optar y negociar con sus empleadores. Bueno, que sea una ley que efectivamente considere ese elemento como un elemento que podría digamos, negociarse con los empleadores. Incorporar a trabajadores honorarios, y aquí hay un tema que a nosotros nos preocupa bastante, los honorarios están quedando fuera, no los honorarios del Estado, pero sí los honorarios en el resto del espacio laboral. Y aquí terminar con algo que se ha vuelto casi un lema de mi gestión como presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y que hace referencia a que en Chile se hace todo lo que no sea ilegal, aunque sea inmoral. Aquí no todo es ley y no todo es dinero, no todo es presupuesto, no todo se resuelve con la ley. Aquí hay elementos que están en el plano ético, y elementos que están en el plano ético significa, como se ha planteado también a nivel internacional en los organismos de derechos humanos, significa la protección de niños y niñas. Ha llegado la hora de hacer las cosas, lo bueno para todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por la presentación. Entiendo que la presentación la tenemos en la Secretaría, señora Pilar. Sí, presidente. Muchísimas gracias. Antes de ofrecer la palabra a los miembros de la comisión, propongo que podamos escuchar a la representante de la CUT, la señora Julia Requena. Señora Julia tiene la palabra y le doy la bienvenida a la señora ministra. No le había saludado antes. Bienvenida. Señora Julia. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, y agradecerle la invitación a poner un poco también la opinión de la CUT de lo que significa este ingreso de este nuevo proyecto de ley que tiene que ver directamente con la maternidad. Y bueno, decir también de que por la premura del tiempo no pudimos traer una exposición más concreta, pero vamos a intentar a dar algunos elementos de lo que ya conocemos de este proyecto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, decir que para nosotros este es un proyecto muy precario, que nuevamente toca los derechos los derechos adquiridos y la fuente laboral de las trabajadoras. Decir efectivamente de que hoy día en esta pandemia se ha visto lo más negativo que pudiera salir de este sistema económico de este país, que por años ha venido, por años y por siglos, ha venido este modelo neoliberal a hacer hoy día su eliminación de derechos que hasta aquí hemos podido tener las trabajadoras, dado que ha sido una lucha interminable de todas las trabajadoras de este país de poder mantener lo que es los derechos de la maternidad, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, tener condiciones laborales como corresponde. Entonces, las mujeres hemos hecho una tremenda avanzada en esta materia, y hoy día vemos con mucha pena que este proyecto de ley de verdad echa por tierra todas aquellas luchas que dimos la mayoría y en general las mujeres por estos aspectos, ¿ya? Lo planteamos así porque de verdad que desde lo que explica el proyecto, desde que dice que se suspende la fuente laboral por motivo de cuidado, yo creo que eso da una señal tremendamente errónea, no solo a las mujeres de este país, sino que a todos los y las trabajadoras, que hoy día nuevamente seguimos pagando el efecto de la pandemia, ¿ya?
esta pandemia, como decía, ha mostrado lo más oscuro, lo más triste de la vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Pero eso también no ha sido porque la pandemia lo produjo. Estas deficiencias, todo lo que hoy día ha salido, ha sido producto del modelo económico que Chile tiene y que una vez más queda al descubierto que es un modelo que en la práctica no, aparte de ser economicista, no piensa en los aspectos sociales, no tiene un componente social y de apoyo a los y las trabajadoras. Entonces, hoy día esta pandemia ha develado nomás por las deficiencias que tenía este sistema. Porque antes no se notaba tanto, porque el trabajador ya estaba acostumbrado que con su tarjeta compraba todo, solucionaba todo, este sistema individualista que tenía, entonces veíamos por todo y sacábamos todo. Hoy día con esta crisis que hay del desempleo tan alto que hoy día tenemos, ha quedado demostrado entonces que ni siquiera hoy día con el tema de la tarjetita, que es muy parecida a la libretita que en las poblaciones van, ¿cierto?, las compañeras a comprar su pan con una libretita para poder que les fíen el pan. Bueno, ese es el concepto también de la tarjeta hoy día de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho este tema de hablar de suspensión por motivo de cuidado, porque castiga la maternidad, castiga el cuidado infantil, castiga a los niños de este país, a los niños y niñas de este país, ¿ya? La otra complicación que tiene el proyecto es que le deja la facultad al empleador. Nosotros pensamos que si el empleador tiene, y ha quedado demostrado cada vez que ellos tienen la autoridad para poder decidir cosas, nunca se llega a un acuerdo, porque se toma una decisión tácita. El empleador no conversa con su trabajador. El empleador le aplica al trabajador la norma, no le pregunta si está de acuerdo o no. Y eso hoy día tenemos mucho, hoy día hay muchas personas que no quisieran, que primeramente intentaron llegar a un acuerdo de mantener su puesto de trabajo, pero finalmente el trabajador le dijo no te puedo tener más y no hubo forma de decir de que esto no era así y el trabajador se tuvo que ir para su casa. Y lo mismo va a pasar aquí con las mujeres trabajadoras. La implicancia que nosotros tenemos hoy día es que el tema del cuidado de los niños, el tema de la maternidad, el tema de la corresponsabilidad familiar está solamente recaído en el hombro de las mujeres. Y este proyecto hoy día viene nuevamente a devastar los derechos que ya de esta manera teníamos y que tenemos. Y también viene una vez más a decirle al empleador, ¿sabe qué? Usted no me sirve porque tiene un hijo o usted no me sirve porque quedó embarazada. Es retroceder en el tiempo. Es como aquellas peleas que dábamos de que para poder obtener trabajo tenía que tener un certificado que no estaba embarazada. Pues hoy día con este proyecto de suspensión por motivo de cuidado infantil es casi lo mismo, es casi lo mismo. El tercer punto que nosotros tampoco compartimos de este proyecto es sobre el fondo de cesantía. No podemos nosotros pedirle a las mujeres hoy día que son de escasos recursos, que tienen un sueldo mínimo, que apenas le alcanza para subsistir, decirle además, mire, usted se va para su casa y nosotros le vamos a otorgar de sus recursos, de sus ahorros, le vamos a otorgar un fondo, un subsidio, algo, por un valor de 300.000 pesos. O sea, el monto para nosotros, ni el monto, ni el hecho de poder tener que nuevamente cubrir con los fondos de cesantía un sistema que tiene que ser un sistema de cuidado del Estado. Los niños, las niñas, son hoy día de cuidado del Estado. Aquí hay que crear una política donde los niños y las niñas sean los más cuidados. Pero no podemos pensar nuevamente en el sistema economicista que yo la mando para su casa y saque de ahí 300.000 pesos para que vea usted cómo se la arregla en su casa con esta plata para los niños que usted tenga. Entonces, tampoco nosotros compartimos ni el monto y tampoco compartimos que sea del fondo de cesantía. Porque vuelvo a repetir, estas son políticas del Estado.
Aquí el cuidado de los niños recae en el Estado y aquí hay que hacer un esfuerzo entre el Estado y las grandes empresas para poder ir en apoyo a las mujeres trabajadoras, para poder ir en apoyo a lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, ¿ya? Y una cuarta o quinta preocupación ya que tenemos es cómo también hoy día se está haciendo esta tramitación de proyectos. Es todo así como rápido. Nosotros nos estamos enterando vía Parlamento que estas cosas, de que estos proyectos están ingresando. Nosotros estamos viendo que de verdad, si esa va a ser la metodología de que los proyectos van a entrar todos con una urgencia, todos súper rápido para tener la menos discusión, para sacarlo más luego, y que son proyectos que de verdad vulneran los derechos de las trabajadoras, nosotros pensamos que ahí también hay que tener cuidado, ¿ya? Por último, plantear que nosotros hemos estado muy de acuerdo y hemos apoyado bastante lo que significa este proyecto que también está y que está en discusión, que tiene que ver con el postnatal de emergencia, que en alguna oportunidad se lo comentamos a la ministra. Nosotros somos partidarios de ese proyecto, no por quienes lo presentan ni por quienes lo defienden, es porque es un proyecto que de verdad soluciona de alguna manera la problemática de las mujeres trabajadoras sin precarizar el empleo, que es lo que tiene este proyecto. Esa es la diferencia de ambas cosas. Este proyecto lleva a la precarización, el otro proyecto solamente hace un alargue de lo que es la licencia médica, no incurre en más gastos porque los gastos están considerados dentro de lo que es el alargue de las licencias médicas. Es una situación que hoy día ya ocurre. Entonces, versus esto otro que aparece luego de 110 días, esto que de verdad para nosotros solamente significa más precarización al trabajo de las mujeres, más responsabilidad, significa cesantía y castigo a la maternidad, y significa también este dicho que hay, que todo el mundo lo menciona y que sale muy lindo, los niños y las niñas primero, pero cuando nosotros vemos estos proyectos de ley, cuando nosotros vemos que no hay una voluntad de solucionar los problemas de las mujeres trabajadoras y que la voluntad cuando está es precarizada, entonces nosotros sentimos que el discurso no coincide con lo que nosotros queremos hacer y escuchar. Así que dejar manifestado entonces nuestras preocupaciones y reiterar de que sería muy importante de que se pudiera ver con más calma lo que significa hoy día también el proyecto de postnatal de emergencia. Muchas gracias, presidente, y es lo que hoy día podemos plantear como Central Unitaria de Trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Julia. Quiero darle la bienvenida también a Bárbara Figueroa, presidente de la CUT. Bienvenida. Hemos escuchado las dos presentaciones que teníamos planteadas para la mañana, pero quiero ofrecer la palabra a los senadores. Por cierto, a Bárbara, si es que quiere complementar algo en la presentación de la CUT. Bárbara. No, muy buen día, presidente. Saludarlo a usted y a todos los senadores, senadoras de la comisión y también a los representantes y presidenta del Colegio de Profesionales, a Mónica Vargas. No quisiera complementar la intervención. Creo que nuestra vicepresidenta de la Mujer ha dado cuenta de todos los puntos que hemos abordado en el Ejecutivo de la CUT en el marco de las conversaciones que hemos tenido sobre el debate del postnatal de emergencia, que es donde hemos hecho el debate principal y donde nuestra vicepresidenta además ha participado en la comisión de género, ¿no? COVID-19, que fue convocada desde el propio Parlamento, donde hemos estado haciendo un trabajo con bastante entrega, porque entendemos que esa es la manera de construir los proyectos y tal como señalaba, solo reforzar un punto, la preocupación
que nosotros tenemos desde el Ejecutivo de la CUT, y esto fue planteado por nuestros consejeros, por eso me atrevo a intervenir en este minuto, más que complementar, como decía la intervención, es solo enfatizar la preocupación que tenemos nosotros por cómo se está haciendo el debate de las iniciativas de ley y la disposición del Ejecutivo realmente a escuchar los planteamientos de las organizaciones. Nosotros efectivamente nos reunimos con la ministra del Trabajo el día viernes, si no me equivoco, de la semana pasada, ¿no? Pero fue una reunión bastante formal y a nosotros nos preocupa que ese sea el carácter por el que estemos discutiendo las iniciativas, porque si vamos a ser convocados de alguna manera para luego hacer un checklist de organizaciones con las que nos reunimos, pero sin tener un tiempo suficiente para poder analizar cuáles son los alcances de los proyectos de ley, conociendo a última hora las minutas, todos entendemos, y parto de esa base, que estamos en una situación excepcional. Y por lo tanto, no siempre vamos a contar con todo el tiempo que quisiéramos para poder hacer análisis de las leyes. Eso es algo que todos podemos comprender. Lo preocupante es que estas medidas no solo pueden ser entendidas en el marco de la urgencia, sino que también deben ser abordadas con el carácter de prioridad que tienen para no seguir afectando particularmente a las mujeres en una situación donde ya estamos viviendo en paralelo a la crisis sanitaria y la crisis de empleabilidad. Entonces, ¿quiénes son y quiénes potencialmente van a ser los más afectados? Los que ya eran los abandonados del sistema y del mundo laboral, que éramos las mujeres, los jóvenes, a propósito de la situación que estamos viviendo con los trabajadores de delivery, donde nosotros estamos encabezando junto a nuestra Fundación Fiel una demanda por reconocimiento del derecho de tutela, es decir, o sea, de la tutela de derecho, donde lo que estamos diciendo es, mire, lo primero que tenemos que discutir es si son o no son trabajadores, porque no se les quiere reconocer esa relación laboral. Entonces, una vez más, el riesgo que tenemos, y que es la gran preocupación que tenemos como Central Unitaria de Trabajadores, es que terminemos y salgamos de esta pandemia no solo con una crisis de empleabilidad, sino que además con una precarización del mundo del trabajo que va a afectar inevitablemente mañana a jóvenes y mujeres en mayor proporción que a otros sectores. Entonces, tenemos ahí un punto crítico y por eso para nosotros es tan importante que estos debates, y por eso nuestra vicepresidenta ha sido tan constante y permanentemente trabajando en la mesa COVID de género y en todas las instancias donde se la convoca, porque estos temas tenemos que abordarlos con sentido de urgencia, pero también con una prioridad que no sea anteponer otra iniciativa de ley al proyecto que se está planteando por parte del Congreso en torno al postnatal de emergencia, sino que más bien lo que uno aspiraría, y que fue lo que planteó nuestra vicepresidenta el día viernes en la reunión con la ministra, medidas que sean complementarias, pero no que nos obliguen a decidir entre postnatal de emergencia o el proyecto que está planteando el Ejecutivo, porque nos parece que discutir de esa manera efectivamente requeriría mucho más tiempo que la dinámica con la cual lamentablemente hemos visto que el Ejecutivo ha estado enfrentando este debate. Eso, estimado presidente, perdone que me tomara estos minutos. No, al contrario, muchas gracias, presidenta. Quiero ofrecerle la palabra a las senadoras y senadores, si quieren hacer alguna consulta. Mire, a mí me gustaría hacer una consulta por lo siguiente. Yo entiendo que en este proyecto, mi primera consulta es a la ministra, estudiándolo, pero para despejar una duda. El uso por parte de, yo voy a decir, las madres, padres o cuidadores de párvulos, voy a ponerme en ese caso, no en el grupo donde tenemos trabado una litis, que tiene que ver con los lactantes. El proyecto contempla los dos grupos. Dejando el tema de los lactantes de lado, el segundo grupo, si ellos, porque va a ser casi siempre mujeres, se acogen a esta norma, ¿cómo queda garantizado que en enero o en marzo, en un marco de una crisis de empleabilidad y donde hay precarización de empleo, si es que la llegan a despedir, en qué condiciones quedan para volver a usar el seguro de cesantía? Yo creo que es bien importante despejar eso como un punto. Lo segundo es qué pasa con... bueno, ese es el primer punto. Y a las invitadas, yo entiendo que la gran mayoría de los profesionales que están a honorario, es una consulta a la Mónica y a la ministra, entiendo que han pagado, le retuvieron de su devolución de impuestos este año para pagar todo lo que son las prestaciones de salud.
y por ende formalmente hay muchas o todas deberían a partir de este año tener derecho al postnatal. No debería haber ninguna restricción a aquello. La pregunta, por tanto, quiero primero saber si eso está operando o no para efectos del ministerio. ¿Cuándo comienza a correr esto que ya comienza a ser automático para la gente a quienes le han descontado aquello? Y mi consulta a la CUT es la siguiente, porque hay una parte que no la entendía la señora Julia, quizás escuché mal. Yo personalmente no me voy a quedar con el instrumento respecto a los lactantes. Digamos, si es un fondo fiscal o el fondo de las ISAPRE y FONASA, digamos, porque usó el concepto de licencia en general. Yo entiendo que lo que han planteado la CUT como tema es que no quieren que el tema de la maternidad se mezcle con el tema del seguro cesantía en relación al cuidado de los pequeños, y que lo que importa es el beneficio que van a recibir, el monto del beneficio, es que no sea menor, es decir, que sea un beneficio, voy a llamarlo beneficio espejo, con lo que es el postnatal hoy. Yo no sé si la CUT tiene un problema de cómo se financia o el que qué se financia. Es decir, si queremos independiente del instrumento, no queriendo que sea el seguro de cesantía, pero usted tiene una objeción a que se financie eso con otros instrumentos. Lo dejo planteado, porque no le entendí bien a Julia, yo creo que en eso quizás le escuché mal, pero entendí que no querían que se usara ningún tipo de licencia para cubrir los beneficios, llamémosles, para los lactantes. Dejaría hasta ahí mis consultas. Le ofrezco la palabra a invitar. Carolina. Presidente, quizás sumar también una pregunta que ya la hemos hecho en otras ocasiones, pero que yo creo que vale la pena volver a hacérsela sobre todo a la ministra para ilustrar este debate, que tiene que ver con cuando se plantea que se use el seguro de cesantía y la lógica de que se pague primero con cargo a la cuenta individual y después al fondo solidario. Y la preocupación está que una vez, si se vuelve a dar la situación de cesantía real ahora, no en esta lógica de suspensión, se mantengan los beneficios. Nosotros eso lo hemos cautelado del día 1, pero hay una discusión donde yo creo que es bueno que la ministra nos clarifique en qué situación quedan, porque ¿qué nos interesa? Que se puedan usar, o sea, que el uso de este beneficio no signifique una merma para el uso futuro del beneficio del seguro de cesantía. Yo creo que eso es lo que todos queremos cautelar y entendemos que es así, pero yo quiero tener certeza sobre eso. Y si los montos que se utilizan, los giros, se mantienen igual en el caso del uso del seguro de cesantía ante una eventualidad posterior de cesantía, independiente de si son de la cuenta individual o del seguro de cesantía, y clarificar cómo funciona, porque me parece que en la presentación de Alejandra, de Mónica estaba, cómo funciona el tema de las indemnizaciones, que yo creo que eso es importante volver a ponerlo sobre la mesa para que en esto lo que todos queremos es cautelar que no se perjudique a las trabajadoras y trabajadores. Eso, y agradecerle en particular a Mónica por la encuesta. Yo creo que cuando nos entregan datos igual eso ilustra súper bien la realidad y por eso compartimos efectivamente la urgencia de avanzar en dar tranquilidad sobre todo a las madres. Gracias, presidente. Vamos. Julia, Mónica, se ofrece la palabra. Bárbara, o ministra, se ofrece la palabra. Presidente. Señora Julia. Con respecto a la pregunta, no es que nosotros queramos esto o lo otro. A ver, en primer contexto decir que a nosotros hoy día lo que nos interesa es mantener este sistema de derechos que tienen hoy día todas las mujeres trabajadoras en el proceso del postnatal que tenemos hoy día, en el proceso del beneficio que tienen todas las mujeres trabajadoras hoy día.
como producto de la pandemia, salen iniciativas de ley, como el postnatal de emergencia, que lo que hace es alargar el proceso de licencias médicas para poder cubrir esta deficiencia o este corte que tiene hoy día la ley, que habla, ¿cierto?, de ciertos periodos del post y el prenatal. Entonces, el proyecto de emergencia, lo que propone ahí es alargar solamente el periodo. Y este alargue dice, mire, nosotros tenemos un sistema de salud hoy día que cubre, que tiene los recursos para poder, ¿cierto?, cubrir este alargue, para poderlo financiar, perdón, para poder financiar el alargue. Entonces, bien, pues, ahí, ¿qué es lo que hay? No se precariza empleo, no queda en manos del empleador tener que estar negociando si me quedo trabajando o si me voy con teletrabajo para la casa, para tener acceso al fondo de seguro de cesantía. Y después que termina ese proceso, no sabemos si puede volver a trabajar, porque también en el proyecto de ley queda de facultad del empleador, si puede volver o no al trabajo, porque si no puede volver, simplemente se va a quedar también sin su fuente laboral. Lo dice el proyecto de ley, hay que verlo bien. Por eso ponemos las preocupaciones. Entonces, no es que nosotros estemos eligiendo entre lo que hay hoy día en este proyecto de ley de emergencia y lo que tiene hoy día este otro proyecto. No es eso. Lo que nosotros estamos diciendo, que producto de la pandemia, como hay madres que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus bebés, que son de 2 meses, 3 meses, y se les termina su postnatal, y de ahí en adelante se puede seguir ese proceso, porque simplemente con alargar la licencia médica, ese proceso se da. Entonces es menos precarizador que el proyecto que presenta hoy día, que está en discusión. Entonces, si usted me pregunta, presidente, nosotros todos los beneficios que hoy día tenemos con respecto a la maternidad, nosotros los queremos seguir manteniendo, porque la maternidad que existe en Chile es una de las mejores que hay, inclusive en Latinoamérica, la ley de maternidad que tenemos aquí en Chile. Por lo tanto, nosotros esa ley la queremos seguir manteniendo. Si producto de la pandemia hoy día tenemos que ir en apoyo a lo que es el cuidado de los niños, en apoyo a que no se contagien y se mueran los niños menores de 1 año, de 3 meses y todo lo demás, hay una alternativa que es que está proporcionada, ¿cierto?, también por el Senado, que tiene que ver con este proyecto de ley de emergencia. Y eso tiene una alternativa, una propuesta, dice, mire, alarguemos la licencia médica mientras dura la pandemia por tal tiempo. Perfecto. Y se sigue financiando con el financiamiento que hoy día existe, no se innova en ese sentido. Pero este otro proyecto no. Entonces, por eso que yo sacaba acotación de que no es que nosotros queramos elegir queramos elegir lo otro, sino que producto de la pandemia, si nosotros miramos, tenemos hoy día para comparar entonces que hay 2 proyectos de ley que están hablando de lo mismo, pero hay uno que precariza empleo y el otro que no. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que fue algo que dije al principio, que hoy día este tipo de pandemia, cuando vaya terminando, no seamos nuevamente, el costo lo asumimos las trabajadoras en este sentido, y la precarización del empleo que viene es mucho más fuerte para las mujeres trabajadoras, y es lo que nosotros queremos proteger hoy día. Entonces, hagamos política. Yo hablo de política del Estado, sí, hagamos política del Estado que vaya en cuidado directo de los niños, directo de la infancia, y también de las mujeres, que no vaya a ser cosa que producto, cuando esto termine, nuevamente tengamos un aumento doble o triple de cesantía en las mujeres, y no sé qué, ahí tendremos que nuevamente entrar a innovar en cosas que yo creo que hoy día está la capacidad, está la disposición. Yo le planteaba a la ministra el otro día, este país no tiene problemas económicos, Chile tiene plata, puede hacer esfuerzos que vayan en el directo cuidado de los niños y en el directo cuidado de las mujeres trabajadoras. No es que Chile esté endeudado, que tenga otra situación económica como otros países latinoamericanos, no es la realidad, pero sí, por eso apelamos a ello, para que efectivamente se mantengan los derechos laborales que hoy día tenemos, y no que
se precarice a través de proyectos de ley. No Gracias. sé si me expliqué, presidente, pero... Sí, gracias. La razón que yo le planteaba, entiendo perfectamente el concepto, pero en la Comisión de Trabajo, con anterioridad, cuando vimos el proyecto, la discusión que había sobre el proyecto del postnatal de emergencia, se vio que habían 4 fuentes de financiamiento posibles para el objetivo. Uno podría decir que paguen los empleadores, una modificación del Código de Trabajo poniendo una ley interpretativa. La otra alternativa es que se pague con el Fondo de Asignaciones Familiares, que está en el Tesoro Público. Lo otro es que se pague con los fondos de FONASA y las ISAPRE, como una tercera alternativa. La cuarta alternativa es con el seguro de cesantía. Entiendo que, al juicio de la CUT, el usar el fondo de seguro de cesantía es una amenaza a la precarización, y por eso no quieren que se use para los lactantes ese instrumento. Los otros 3 instrumentos, a usted no les importa cuál instrumento se use con tal que se cumpla el objetivo. Esa era la pregunta, porque cuando usamos el concepto de licencia. Señora ministra. Perdón, presidente, solo un detalle respecto de eso. El debate sobre el seguro de cesantía no es solamente, y esto lo han planteado nuestros propios representantes de la CUT en la comisión de usuarios, no solo tiene que ver con, digamos, que no se siga usando el seguro de cesantía con el riesgo de la precarización posterior a partir de este subsidio, ya no solo de salario, sino que en este caso de protección a la maternidad, sino que también tiene que ver con seguir estresando este instrumento. O sea, el seguro de cesantía ya se dijo y en algún minuto se hizo el debate en nuestro país respecto de por qué no seguir utilizando este instrumento o no pensar en que este fuera el instrumento que financiara un postnatal generalizado. Entonces, cuando se hizo ese debate de la extensión del postnatal, ya estábamos frente a esta disyuntiva. Y uno de los elementos centrales que se sostiene hasta el día de hoy es que nosotros no podemos seguir aplicando la lógica de que el seguro de cesantía va a dar para todo, porque no da para todo y no podemos seguir estresando ese fondo. Por eso es necesario que esto se vea con políticas de otra, por un lado, que la lógica sea otra, que no sea la política de subsidio, pero además para garantizar que el seguro de cesantía sea aplicado para lo que corresponde, que es cesantía, y no para subsidios de políticas del Estado cuando el Estado no quiere sacar más recursos para invertir en este tipo de políticas sociales. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Vamos a pasar al otro proyecto. Ministra. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio, y también muy buenos días a quienes han expuesto hoy día y a los senadores y senadoras y también a la Pilar y a Mauricio, que los veo ahí en la Cámara. Yo creo que es importante comenzar diciendo que el proyecto que se está debatiendo en ningún caso lo que busca es precarizar la protección a la maternidad. La protección a la maternidad que nosotros tenemos consagrada en nuestro país implica tener derecho a 6 semanas de permiso prenatal, 12 semanas de permiso postnatal y luego 12 semanas más de permiso postnatal parental. Por lo tanto, lo primero que es muy importante es que todas las mujeres que tienen derecho a acceder al permiso prenatal y postnatal están dándole la protección de estar con sus hijos aproximadamente hasta los 5 meses y medio. Algunos hablan de 6 meses porque lo redondean, pero en estricto rigor son 5 meses y medio. Por lo tanto, no estamos hablando de que madres trabajadoras que tienen hoy en día el permiso vayan a verse expuestas a dejar a sus niños de 2 meses en sus hogares. Y yo creo que eso es bien importante porque los derechos se van construyendo en base a lo que ya existe y se van fortaleciendo. Aquí no se está planteando disminuir el derecho postnatal ni el derecho postnatal parental, que es el que ya existe. Lo segundo que creo que también es bien importante establecer es que los subsidios se calculan siempre en relación a un monto de remuneración y es una tasa de reemplazo respecto de los ingresos de la trabajadora. Por lo tanto, plantear en esta alternativa que el piso mínimo va a ser de 300.000 pesos es incluso estar subiendo la tasa de reemplazo que podría eventualmente haber si es que una trabajadora tuviese el ingreso mínimo, ¿no es cierto? O tuviese derecho al subsidio mínimo, que el subsidio
subsidio mínimo hace que puede ser incluso más bajo si es que no tiene una base de cálculo. Y este es el piso mínimo, no es que esto es lo que se le vaya a entregar a todas las mujeres trabajadoras. Y eso también, si es que se ha entendido mal, yo asumo y habría que corregirlo, porque este es un piso y no es que sea lo máximo, y por lo tanto mujeres con más altos ingresos que puedan acceder a subsidios mayores lo van a recibir. Lo tercero que planteó Julia, y también si es que hay algún error de la forma en la cual está redactado, hay que corregirlo, es que el empleador no tiene intervención. Lo que se está planteando es que unilateralmente la mujer trabajadora o el padre trabajador pueda hacer uso de este derecho. Y lo único que puede hacer el empleador es plantearle una alternativa que puede ser mejor. Pero si la trabajadora o el trabajador no la quiere tomar, no es necesario y se mantiene la decisión del trabajador. Y el fuero se extiende hasta el año 2 meses del nacimiento del niño, por lo tanto hay un periodo que es bastante largo después del finalizado el postnatal. Estamos hablando de aproximadamente 7 meses en la que el trabajador tiene fuero, goza de fuero y por lo tanto no puede ser desvinculado. Entonces también yo creo que eso es bien importante para dejarlo claro. Por lo tanto, lo que se está buscando con este proyecto es perfeccionar y entregar una alternativa para los padres y madres que están hoy día viéndose con la dificultad que su postnatal ha finalizado con una guaguita de aproximadamente 6 meses y que tienen que volver a trabajar y que no tienen quien lo cuide y que por lo tanto están con esta imposibilidad real que se produce en el contexto de la pandemia y porque no hay sala cunas. Aquí no se está precarizando lo que actualmente existe ni se está buscando limitar los derechos. ¿En qué condiciones, y aquí las preguntas del senador Letelier, en qué condiciones quedan las mujeres o los padres que han hecho uso de la Ley de Protección al Empleo? Igual que quedó establecido claramente en la tramitación que se hizo de la Ley de Protección al Empleo, un padre o una madre que haga uso de este seguro para financiar este periodo en el cual va a optar por quedarse al cuidado de sus niños, esos meses consumidos no van a ser contabilizados como ya usados y por lo tanto, en cuanto a las cotizaciones previsionales, y por lo tanto va a poder acceder sin problema al seguro de cesantía si queda si queda desempleado con posterioridad. Y va a ir al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía si ya no tiene fondos en su cuenta individual, aunque durante todo este periodo, como se mantiene el pago de las cotizaciones previsionales, esta cuenta individual también va viéndose de alguna manera cubierta. En el caso de los independientes tenemos un tema que es bien puntual, y es que efectivamente desde el año pasado están obligados a cotizar para el seguro, para todo el sistema de seguridad social. Dentro del sistema de seguridad social no están obligados a cotizar para el seguro de cesantía. Expresamente no están dentro de ella porque se entiende que un trabajador que emite boletas de honorario o un trabajador independiente es su propio jefe y por lo tanto él maneja estos periodos que claramente vimos que en esta situación es distinto y se le está entregando también una forma de cobertura. El problema que tenemos respecto de los maternales es que efectivamente todas las mujeres que están cotizando, que son trabajadoras honorarios, han generado el permiso al prenatal y al postnatal. Pero al haber optado un número muy importante de ellos a la cobertura parcial, es decir, a no destinar la totalidad de la devolución al pago de las cotizaciones previsionales, se les calcula el pago del subsidio respecto de lo que están cotizando para fines de salud común y para pensiones, y que es un porcentaje que es bastante más bajo. Por lo tanto, las trabajadoras que emiten boletas de honorario y que han cotizado con la modalidad parcial, tienen una cobertura, pero es una cobertura que es bastante limitada en relación a lo que serían sus ingresos. En cuanto a los giros y cómo estos decaen, que fue la pregunta de la senadora Goit, los giros cuando yo voy a mi cuenta individual no tienen un tope ni tienen un mínimo, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo voy al Fondo Solidario, el Seguro de Cesantía, tienen un tope máximo y tienen también un piso mínimo que está establecido en los 225.000 pesos, que no es lo mismo que el piso mínimo que se había garantizado para aquellas mujeres que se les había vencido el postnatal. Y en este caso,
puntual entonces, si tiene ingresos que son superiores a 650.000 pesos, que es el piso máximo del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, sus giros sí se podrían ver en el fondo disminuidos. Pero nosotros tenemos que tener claro que en base a los ingresos y a la media remuneración en nuestro país, la gran mayoría de los trabajadores están dentro de esa media, ¿no es cierto? 650.000 pesos, incluso tienen ingresos más bajos, entonces no tendríamos una dificultad respecto de la mayor cantidad de trabajadores en nuestro país que cotizan para el seguro de cesantía. En cuanto al tema de la indemnización, esto es importante tenerlo presente, porque cuando yo voy primero a mi cuenta individual, yo lo que hago es que consumo en primer lugar los recursos que mi empleador ha impuesto por mí en mi cuenta individual, y un tercio es lo que ha puesto el trabajador. Y lo que quedó expresamente establecido en la Ley de Protección al Empleo, y esta ley viene a incorporarse dentro de esas mismas normas generales, es que los recursos que yo ya consumí de mi cuenta individual no pueden ser imputados a una futura indemnización en caso de desvinculación. Y por lo tanto, si es que yo ya me consumí la totalidad de los recursos de mi cuenta individual, mi empleador me tendrá que pagar la indemnización por años de servicio de manera íntegra. Y eso justamente lo hicimos como una norma de protección, y fue algo que fue bien debatido y valorado en la discusión de la Ley de Protección al Empleo, porque de esa manera los trabajadores que después de este periodo de suspensión sean desvinculados reciben su indemnización de manera íntegra si ya se han consumido los recursos de la cuenta individual. Y no sé si tengo otra consulta más. Pero creo que esa sería, no sé si queda alguna otra duda más de lo que se planteó. Señor presidente. Muchas gracias, ministra, por la exposición. ¿Sí? No sé si Mónica quiere complementar algo. Las preguntas que usted hacía, señor presidente, primero plantear que recordar que venimos de un 18 de octubre donde muchos profesionales que estaban a honorario, muchos trabajadores que estaban a honorarios no pudieron o vieron disminuidos sus ingresos. Por lo tanto, aquí también tenemos que plantear que este es un tema que no solo es la pandemia, sino que tenemos un despertar social, ¿cierto?, que también implicó la disminución de ingresos de algunos trabajadores. Como muy bien planteaba la ministra, los honorarios no necesariamente pagan lo que ganan, sino que más bien hay una tendencia a hacer una imposición, o sea, a pagar un monto menor. De esa perspectiva se verían bastante disminuidos los ingresos y se paga un monto menor por motivos obvios, digamos, porque se requiere el dinero en el flujo mensual. Lo que nos reveló la pandemia es justamente la precariedad. A mí me tocó estar en la discusión de el proyecto para trabajadores independientes, proyecto de ley de trabajadores independientes, y nosotros expusimos ahí cómo en el caso de los profesionales un 41% ha visto disminuidos sus ingresos en el último periodo, digamos, y este último periodo nosotros lo contemplamos desde el 18 de octubre. Entonces, el 44% señala que además que piensa que su seguro de salud no le va a cubrir. Entonces, hay una precariedad muy fuerte, como veíamos en la presentación que les hice, una sensación de miedo, de inestabilidad también muy fuerte. Y aquí hacer un planteamiento, la ministra señala que este proyecto no busca precarizar la maternidad, sin embargo, a mí no me cabe duda en las intenciones, aquí uno juzga hechos y no intenciones, y por lo tanto yo pienso, cierto, que las intenciones pueden ser muy buenas, sin embargo, el recurrir a un seguro de cesantía, simbólicamente el mensaje que se envía, ¿cierto?, es la asociación de la precarización de la maternidad, ¿ya? Y aquí hay un elemento que es muy relevante en términos de cómo les estamos enviando un mensaje al país señalando que usted tiene hijos y por lo tanto, ¿cierto?, va
está asociado el tener el cuidado, como muy bien planteaba Julia de la CUT, se asocia, ¿cierto?, a la cesantía. Entonces, en un país que tenemos además, ¿no es cierto?, mujeres que, sobre todo las profesionales, que tendemos a tener menos hijos, lo que le estamos diciendo, ¿sabe qué? Sí, efectivamente, si usted tiene hijos va a ser castigada. En un momento de pandemia, ¿cierto?, usted va a ser castigada porque va a ser obligada a cubrir el cuidado con un seguro de, vuelvo a repetir, cesantía. Y eso no es un tema menor en términos simbólicos en una sociedad que hoy día se debate en ese espacio. Eso como primer punto. Aquí nosotros también somos parte de la Comisión de Género, de la Mesa de Género del Senado, a la cual nos invitó la presidenta del Senado. Y yo creo que ahí hay un elemento muy relevante que aquí ha puesto la CUT y que nosotros también nos gustaría poner enfrente porque lo hemos señalado de todas las maneras posibles desde el día 1 de la pandemia, que es la manera en que se construye una propuesta de abordaje de la pandemia. Nosotros enviamos una carta al presidente, le enviamos una carta al ministro de Salud en ese momento, le planteamos la necesidad de un enfoque biopsicosocial interdisciplinario participativo desde y en los territorios. ¿Qué significa esto? Significa la construcción de la política social con las organizaciones sociales. ¿Y por qué es tan relevante? Porque este es un país muy fragmentado. Y en esa fragmentación, en esa distanciamiento, ¿cierto?, entre aquellos que están tomando decisiones y aquellos que están siendo objeto de esas decisiones, nos estamos desencontrando. Entonces, ¿por qué es tan relevante el procedimiento que se utilizó en el planteamiento del postnatal de emergencia? Pero no solamente en eso, sino que en varios otros proyectos de ley que nos conciernen a nosotras como mujeres, es la participación de nosotras en esas propuestas. Yo creo que acá hay que dejar algo muy claro. Nosotros, como Federación de Colegios Profesionales, somos una federación tremendamente diversa en todos los sentidos, y no nos oponemos porque sí a un proyecto, o no apoyamos porque sí un proyecto, lo apoyamos desde lo que somos, profesionales que estamos, ¿cierto?, al servicio del país, y en ese contexto es en el que ahora estamos hablando. Nos parece bien, este proyecto se hace cargo de un grupo, ¿cierto?, que está en los niños mayores de 1 año, pero entre los 6 meses y 1 año hay una propuesta de postnatal de emergencia que es tremendamente interesante en términos de también cambiar la lógica en la cual se está construyendo la política pública del país. Mover el eje desde un eje que ha ido apoyando durante mucho tiempo la economía, el dinero más que la economía, el dinero, a mover el eje, ¿cierto?, a un proyecto que se preocupe de las personas y que la economía esté en función de las personas. ¿Ya? Aquí hay presupuesto para poder apoyar a estas mujeres que requieren extender su postnatalidad. Hagámoslo, ¿cierto? Este proyecto nos está presentando una alternativa que quizás pudiera ser viable para aquellos que tienen hijos que son mayores de 1 año, entre 1 año y 6 años, pero que el diálogo sea construido en torno a buscar acuerdos, más que a disputar un espacio, ¿cierto?, porque el proyecto fue planteado por uno y otro conglomerado político. Yo creo que eso responde un poco, presidente, la pregunta que usted planteaba, ¿cierto?, en la idea de qué pasa con las mujeres, si estamos pagando o no estamos pagando. Sí, se paga por ley, pero se paga menos, por lo que implica, ¿cierto?, que el seguro cubriría menos a las mujeres que están trabajando a honorario. Eso. Gracias, señor presidente, sería mi palabra. Muchas gracias a usted. Quiero, habiéndose cumplido esta etapa de la sesión. Presidente, perdone, solamente quería hacer una precisión, porque quizás yo entendí mal, pero tanto la cuenta individual como el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía tienen ambos topes y tienen ambos un límite, porque si no me equivoco, o quizás por eso pregunto, para aclararnos, lo que se está planteando es que en el proyecto no va a existir ese tope que sí existe.
o porque lo que la ministra planteó es que eso sería en el caso del Fondo Solidario, pero en ambos casos, tanto en la cuenta individual como en la cuenta, en el Fondo Solidario, existe el tope y existe el porcentaje de salario que es lo que cubre el seguro de cesantía. Entonces, quizás, por eso digo, quizás entendí mal, entonces, perdone, presidente, que meta la cuchara. No, al contrario, presidenta, lo que dice el proyecto, lo que establece el proyecto son dos situaciones distintas. Uno para voy a decir para guagua, las mujeres que vienen saliendo del postnatal, y otro para los cuidadores o madres de los párvulos. O sea, hay una regla general y hay una situación de excepción, pero le ofrezco la palabra a la ministra en este caso. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, lo que hay es que hay tasas de reemplazo y hay topes, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de las tasas de reemplazo, son el primer giro de un 70%, el segundo giro de un 55%. Así funciona nuestro seguro de cesantía. Ahora, lo que se está buscando es que en ningún caso decaiga del 55%, y ese es otro proyecto que vamos a comenzar a ver. Pero distinto es el tema de los topes del piso y del tope máximo, que en la cuenta individual no hay tope máximo ni hay mínimo, ¿no es cierto? Y va a ser el 70% de lo que yo pueda financiar, y podría ser entonces muchísimo más alto. Pero en el Fondo Solidario, el seguro de cesantía, además del 70, tengo un piso, que es un techo, que es de 650.000 pesos aproximadamente. Y yo podría haber ganado más antes, pero estoy con ese límite. Y ese era el límite al que yo me refería. Distinto es el piso, que estamos en el seguro de cesantía, es un piso que es más bajo. En la Ley de Protección al Empleo lo subimos a 225.000, y lo que se está planteando en este proyecto de ley es que respecto de esas madres que han finalizado el postnatal, el piso mínimo nunca sea inferior a 300.000 pesos, y con eso nosotros estamos igualando a un subsidio que incluso sería mayor al que recibiría una mujer de salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces esos son distintos pisos y tasas de reemplazo. Perdón si no fui del todo precisa. Muchas gracias, ministra. Yo quiero agradecerle a nuestras invitadas por su participación en esta parte de la comisión. Nosotros vamos a iniciar otra conversación. Esperamos en la semana poder mantenerles informadas de cuál es el estado de desarrollo de esta conversación sobre los instrumentos para garantizar lo que es protección a la maternidad y la infancia, y ver las alternativas de instrumentos que se van a usar para este fin. Señora Mónica. Presidente, disculpe, pero yo tenía una pregunta que se me quedó en la otra página de la libretita que tengo, pero cuando se planteó la ley, comillas, digamos, de protección al empleo, y lo pongo entre comillas porque sabemos que el resultado de la aplicación de la ley no fue esa, uno de los efectos no deseados, yo siempre pienso, insisto, que la gente tiene buenas intenciones, las personas tienen buenas intenciones, fue que se adscribieron a ella empresas que no necesariamente lo requerían. Desde esa perspectiva, también aquí hay un elemento que debiéramos cautelar y que hace referencia al aseguramiento, que esta ley, si se llegase a aprobar en algún minuto, ¿cierto?, no implique que las empresas se deshagan, ¿cierto?, de aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan hijos. Yo como también ir viendo cómo pudiera funcionar, porque ya tenemos un ejemplo que generó la molestia incluso del ministro de Hacienda. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo cautelamos también este punto? Yo lo dejaría también como un elemento que habría que considerar en el planteamiento de esta propuesta. Eso, gracias. Y agradecer, presidente, y por su intermedio a los senadores y senadoras que estuvieron presentes, que nos escucharon en esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecida. Señora ministra, no entiendo. Me gustaría aclarar simplemente el punto, a Mónica, que en este caso es una decisión absolutamente unilateral del trabajador. Y es el trabajador quien está complicado porque no tiene con quién dejar a su hijo, toma la decisión de suspender, y esta es una decisión que es unilateral, y por lo tanto ese trabajador que no tiene con quién dejar a su hijo
puede ser un trabajador de distinta empresa, distinto tamaño, puede ser que esté suspendido, puede ser que sea de una empresa esencial, por ejemplo, y que no puedan suspender y que este trabajador tenga el problema de que no tenga con quién dejar a su hijo y pueda ejercer este derecho. Y por lo tanto aquí no tiene que ver con la empresa, sino que tiene exclusivamente que ver con la realidad de ese trabajador, de su contexto familiar y de su historia personal, porque de lo contrario ese trabajador no estaría con el problema. Estamos. Presidente. Muchísimas gracias a los chiquillos. Nosotros tenemos que seguir, tenemos otras materias en la comisión. Solo una acotación cortita, presidente, disculpe. No, solo, perdón, disculpe. Solo solicitar en el contexto de lo que plantea la ministra entonces, la revisión de la redacción de los dos artículos que hablan. Uno, sobre la solicitud o que tiene que ver de querer utilizar este fondo de cesantía y la mantención y la vuelta del trabajo de la trabajadora una vez que termina este proceso, porque sabe que ambos artículos de la redacción de la ley no clarifican eso. Entonces, puede que eso sea lo que esté ocasionando hoy día esta duda, pero yo le pediría a la ministra entonces que ella hiciera revisión de la redacción de los dos artículos, que quedara más claro, como ella plantea, de que no es la intención de que la trabajadora quede sin trabajo, y nosotros le creemos, y también que no es la intención, ¿cierto?, de que la trabajadora sea por presión que deje de asistir a su trabajo y que se tenga que retirar a su casa con teletrabajo y con el pago de cesantía. Entonces, solamente esa solicitud, presidente. Gracias. No se preocupen, varios tenemos la misma inquietud. Entonces, ya, la cosa, nosotros no hemos entrado a ver el texto por el momento, más bien los criterios. Pero muchas gracias. Yo voy a proponer a los colegas que podamos suspender la sesión un momento para después abordar los temas propios de la comisión. Agradecerle a nuestra invitada, a Bárbara, a Julia, a Mónica. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias y saludo a los senadores y senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus aportes, chicas. Gracias. Hasta luego. Estamos suspendidos, entiendo.